Hola, muy buenos días o tardes o lo que sea la hora cuando veas eso y bienvenidos a este nuevo diplomado que se llama Fundamentos de la Fe. Es de CCI Veracruz. Mi nombre es Henry Gandersen y me da mucho gusto verlos aquí. Les felicito por querer crecer en su caminar con Dios. Hay material de este curso en el link que tienen aquí. Si entran a diplomado.cci.info y ahí puedes encontrar pues todos los demás videos conforme se van subiendo, apuntes de las clases. En los apuntes pues estará los versículos que menciono, habrá material adicional, no alcanzo a mencionar todo, y también está el acceso al salón de clases de Google porque como dice es un diplomado y si haces las tareas que también encontrarán en la misma página pues y nos visitas a la iglesia, me encantaría felicitarte y darte el diploma de haber terminado el curso. Entonces, toda la información, los videos o audios, los apuntes de las clases que recomiendo si no los tienes ahorita y tienes posibilidad, ponle pausa y descarga los apuntes. Enriquece mucho la clase también para contestar todas las preguntas de las tareas. Pues algo de la información estará en los apuntes que quizá no voy a decir aquí. Entonces esa es la información práctica ahí. Ahora vamos a comenzar y quiero mencionar un pasaje muy conocido en Lucas capítulo 6, en el versículo 47. Jesús dice: todo aquel que viene a mí oye mis palabras y los hace. Yo indicaré a quien es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Mas el que huyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces Jesús habla de que debemos construir sobre un fundamento fuerte. Y ese fundamento fuerte es Jesús mismo y es su palabra. Pero algo importante es la manera que llegamos al fundamento. No basta con oír, sino hay que oír con el fin de poner en práctica. De hecho, no leí lo primero, el 46. Ahí Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Entonces, aquí estamos para aprender, no solo para aprender, sino aprender para hacer. Porque realmente podemos preguntarnos: ¿en verdad hemos aprendido si no cambia nuestra forma de actuar? El aprendizaje real es cuando lo que he escuchado de la palabra de Dios cambia mi forma de pensar, y por cambiar mi forma de pensar cambiará mi forma de sentir posteriormente, porque mis emociones seguirán mis pensamientos y finalmente cambiará mi forma de actuar. Por eso no podemos decir que en verdad hemos aprendido algo hasta que ese aprendizaje de parte de Dios ha causado un cambio en nuestra vida. Entonces yo les animo a que se acercan con esa actitud. Quiero aprender, no nada más para crecer en conocimiento, sino para que mi vida sea transformado. Pablo habla del conocimiento y él
hablando de un tema de carne sacrificado a los ídolos en 1 Corintios capítulo 8, él dice, pues todos tenemos conocimiento, todos sabemos algo de cosas, pero luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, y si alguien imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguien ama a Dios, es conocido por él. El conocimiento en sí envanece. De hecho, en griego la palabra para envanecer es infla. Si solo aprendes con tu mente, pero no creces en amor, no creces en fe, es pura inflación. El número crece, las palabras crecen, pero no hay un crecimiento verdadero. Es puro inflación, ¿no? Entonces, la meta es que crecemos, no nada más en conocimiento, sino en nuestra relación con Dios. Y por eso debemos ponerlo por obra. Santiago dice en Santiago 1:22 que no seamos oidores de la palabra solamente, sino que seamos hacedores. Y luego en el 1:23 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ello, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo es. Cuando tú ves la palabra de Dios, debe ser tu espejo y te dice cómo realmente eres para transformarte a esa imagen, para que cuando salgas de tu tiempo con la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios en la iglesia, en momentos como eso, sales y tienes un nuevo concepto que llevas contigo de quién eres en una manera que transforma tu vida. Entonces yo te animo a que escuchas y pidas a Dios que lo que Él te habla, lo que escuchas aquí, llega profundo, que puede cavar, que las palabras pueden llegar hasta el corazón, que no nada más sea conocimiento de cabeza y que crecemos, no solamente en conocimiento, sino en amor. La manera que crecemos en verdad es cuando hay revelación, cuando no solamente escucho las palabras, pero empiezo a ver a Dios. Los ojos de mi corazón, como Pablo dice en Efesios, son alumbrados. El espíritu de revelación opera en mi vida. Empiezo a ver la gloria del Señor y soy transformado a la misma imagen. Y para que eso pueda suceder, es importante que seamos humildes. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos y da gracia a los humildes. En Mateo 11 Jesús dice, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y los revelaste a los niños, porque así, Padre, te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nada conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. No descubrimos a Dios. Descubrías cuando yo levanto el velo. Dios se revela. Él es el que se da a conocer a nosotros. Y Dios se da a conocer a los niños, a los humildes. Unas características de un niño es que un niño no le da pena decir que no sabe. Un niño no le da pena decir que tiene alguna necesidad. Pero conforme crecemos queremos guardar cierta apariencia delante de los demás, delante de nosotros mismos, delante de Dios inclusive. Decía, no, yo sé, yo ya aprendí, yo incluso ya doy clases a otros o cual sea tu situación. Y el problema es que si llegamos al punto de decimos, no, yo ya sé, yo ya soy alguien que doy clases o tengo grupo o no sé qué, cerramos la revelación,
cerramos nuestro crecimiento. Y por eso hay que permanecer como niños, o como Jesús dice, volvernos como niños, ser capaces de aprender otra vez, para que estamos en una posición donde Jesús nos revela al Padre, donde cuando vemos a Dios somos transformados a la misma imagen. Y el que hace eso, nos transforma, es el Espíritu del Señor. Jesús, hablando del Espíritu Santo, cuando habla de él como el Consolador, en Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar lo que yo les he dicho. La revelación es cuando lo que escuchamos, el Espíritu Santo lo vuelve a traer a nuestro corazón. Y no solo recordamos, sino que veamos y creemos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús en Juan 16, 14 o 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso es el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien nos revela a Jesús, y Jesús es quien nos revela al Padre. Y por un momento vamos a parar y vamos a pedir que Él haga eso. Incluso si escuchas eso mientras hagas otras cosas, si tienes posibilidad, por un momento toma ese tiempo y ora a Dios. Jesús, te damos gracias que te podemos conocer, que tú quieres estar en nuestras vidas y que viéndote a ti somos transformados. Danos un corazón enseñable, que no tenemos una actitud orgullosa, que pensamos que sepamos todo, sino que nos dejamos enseñar por ti. Espíritu Santo, revélanos al Hijo. Jesús, revélanos al Padre. Y que viendo a ti, que nuestras vidas sean transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, para que conforme a que conocemos más las cosas, conocemos más a ti, llegamos a parecernos más a ti, que crezcamos en verdad, en fe y en amor. Espíritu Santo, haz esa obra de revelación en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, esa clase se llama una relación con Dios, una relación personal con Dios. Y pues vamos a volver al principio y vamos a poner pues los fundamentos de los fundamentos. Y de hecho hay un libro en la Biblia que se llama Principios o Orígenes, y ese es Génesis, que tenemos ahí, que es el libro de los principios o los orígenes. Y en Génesis tenemos no solamente cómo Dios crea el mundo, sino cómo a Dios crea al ser humano. En Génesis 1:26 Dios habla y es el clímax de la creación. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, los aves del cielo, las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifican, multiplícanse, llenan la tierra, sojúzcanlo, señorean los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el ser humano es una creación especial.
Y lo que nos hace especiales y distintos a los animales es que el ser humano tiene la imagen de Dios. Y hay diferentes cosas en eso. Una cosa es que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Si yo tomara una bandera de México y lo quemara, cosa que jamás haría, pero tú te enojarías mucho, porque la bandera de México es la imagen de México, representa a México. Y por eso también cada ser humano representa a Dios, porque tiene algo de Dios en él, tiene algo de Dios en ella, sin importar estatus social, sin importar raza, sin importar nivel de inteligencia, sin importar, ponle lo que sea. Cada ser humano tiene un valor increíble porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero también otra cosa que nos hace a imagen y semejanza de Dios es que Dios ha depositado en nosotros su espíritu. La Biblia narra en Génesis 2 cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nuestros cuerpos, al igual que todos los animales, pues básicamente es polvo, y al polvo volveremos, pero en ese cuerpo sopló aliento de vida. En hebreo y en griego hay una misma palabra para espíritu, viento y aliento. En hebreo es ruach y en griego es neuma, que conocemos como neumático, etc. Y Dios sopló su aliento, su espíritu. Y nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, como habla 1 Tesalonicenses 5, que estará en los apuntes también, en cómo Dios va a guardar todo nuestro ser, y menciona espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo, y es nuestro espíritu que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Muchos mamíferos, o todos los mamíferos por ahí, tienen 2 ojos, una nariz y una boca. Ese no los hace a imagen y semejanza de Dios. Lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios es que como seres humanos tenemos el mismo espíritu de vida, tenemos el espíritu de Dios. Es lo que nos dio vida. Entonces cada ser humano tiene algo de Dios en sí mismo, un espíritu eterno, una forma de vida que hemos recibido de parte de Dios. Y ese espíritu de vida también nos hace capaz, en una manera especial, de relacionarnos con Dios. En Génesis 2:20, la Biblia nos narra como Dios dice acerca de Adán, que no es bueno que el hombre esté solo. Y después Dios hace algo especial. Dios pasa a todos los animales del jardín delante de Adán. Adán les pone nombre, pero Adán tiene una experiencia: no son como yo. No puedo relacionarme en ese grado con ellos. Dicen por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre, pero discúlpame, si tu perro es tu mejor amigo, tú necesitas oración, porque no podemos relacionarlo, aunque son increíbles los perros y pueden hacer cosas maravillosas, no tienen nuestra naturaleza, no hablan nuestro idioma, etc. Y dice acerca de Adán: no halló nadie como él. Pero después Adán cae en un sueño profundo. Dios saca una costilla de su costado y forma Eva. Y cuando Eva es presentado a Adán, Adán ve a su mujer desnudo, se inspira. La primera poesía de la Biblia sale: ese es carne de mi carne, ese es hueso de mis huesos. Será llamado varona, porque del varón fue tomado. O en otras palabras, Adán está diciendo: ella sí es como yo sí puedo relacionarme con ella. Y aquí tenemos algo
increíble, un pequeño secreto. Y Pablo nos revela ese secreto en Génesis 5:31. Hablando del hombre y la mujer, él dice: por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Palabras que toma desde el final de Génesis, justo ahí cuando Adán recibe a Eva. Y luego él dice: grande es este misterio. Es decir, aquí hay un secreto. Pero luego nos da una pista. Yo digo eso con respeto de Cristo y la iglesia. Entonces Pablo está diciendo: hay un paralelo entre Adán y Eva y Jesús y la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un edificio. La palabra iglesia iglesia es una asamblea, un grupo de personas, el pueblo de Dios. Y Pablo dice: hay una comparación. ¿Por qué? Porque así como del costado de Adán fue sacado Eva, ¿sí? Y que la varona fue sacado del varón. Así de Cristo en la cruz, cuando abrieron su costado, salió agua y sangre. ¿En qué evento natural sale agua y sangre? En un nacimiento. Porque en la muerte de Jesús, ahí nació la iglesia. En su muerte podemos nacer de nuevo, podemos nacer como nuevas criaturas. Y nacemos, lo que Jesús dice, hablando con Nicodemo, dice: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tenemos la naturaleza de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Lo recibimos en la creación y fue regenerado, como vamos a estar hablando, en el nuevo nacimiento. Y por eso tú y yo podemos relacionarnos con Dios, porque tenemos la facultad, tenemos el Espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús, hablando con la mujer samaritana, dice: mas la hora viene, y de hecho ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, en verdad. Yo puedo adorar a Dios en una manera que los pájaros, aunque cantan bonito, no pueden. Como los animales del campo, no pueden. ¿Por qué? Porque yo tengo su espíritu, yo tengo su naturaleza, yo tengo algo de parte de Dios, yo tengo su espíritu. Y su espíritu hace que podemos estar con Dios. Y Dios quiere estar con nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo está hablando del contexto de que debemos permanecer puros sexualmente. En 1 Corintios 6, 16 dice que si alguien se une a una ramera, a una prostituta, se vuelve una carne con ella. Y que es una de las razones que no se debe hacer tal cosa. Pero luego agregan el 17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, ¿qué sucede cuando yo comienzo una relación con Dios? Empieza una unión en espíritu, que ahorita vamos a ver más de eso. Entonces, volvemos al jardín. Dios ha creado a Adán, a Eva, y hay armonía. Todas las cosas están bien. De la naturaleza salvaje, Dios formó un jardín hermoso. Y en ese jardín había dos árboles. El árbol de vida, que vamos a ver que representa a Dios mismo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que básicamente es una manera de decir: Dios, no gracias, yo viviré mi vida a mi manera. Entonces están esos dos árboles en el jardín y nos podemos preguntar por qué Dios puso los dos árboles, por qué no nada más puso uno. Y una de las razones es que Dios nos ha dado
libre albedrío, la habilidad de escoger. Porque no podemos ser a imagen y semejanza de Dios si fuéramos nada más robots, si nuestras respuestas fueran programados, no seríamos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la habilidad de escoger, pero la habilidad de escoger no sirve si no hay opciones. Si yo pues te ofrezco algo de tomar y digo, ¿quieres coca o quieres coca? Pues es una pregunta medio inútil, porque me estás diciendo 2 veces la misma opción, no me estás dando la libertad de escoger. ¿Ok? Entonces Dios nos dio libre albedrío y nos dio la opción, y nos dio incluso la opción de escoger mal. Y Dios lo hizo porque solamente el libre albedrío hace posible el amor. Dios es amor, y el amor, aunque a veces ama incondicionalmente, el amor busca una respuesta. Si yo digo te amo, pues me gustaría escuchar yo también te amo de mi esposa, ¿no? Una respuesta, ¿sí? Inicio el amor, pero busco que ese amor sea correspondido. Y Dios es amor. Dios no está solo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios podía estar bien eternamente, pero Dios quiso aumentar la familia. Y por eso creó criaturas con la habilidad de escoger, la habilidad de amar. Y Dios los puso en un jardín y les dio básicamente un montón de decisiones, un montón de árboles. Pueden comer de todos los árboles del campo. Hay muchas decisiones que pueden ser buenas. Una carrera puede ser buena, otra carrera puede ser buena. Puede ser bueno vivir en un lado, puede ser bien vivir en otro lado. Muchas decisiones pequeñas o grandes que podemos tomar. Pero hay una decisión esencial. ¿Qué haremos con Dios? Está el árbol de la vida, que es Dios, ¿sí? Que nos dará vida eterna. Y está la ciencia del bien y del mal, que básicamente es decir a Dios, no, gracias. Dios, yo sé cómo vivir mi vida. Dios, no te metes. Yo puedo solo. Y en eso entró una voz, la voz del enemigo, la voz del Satanás, y que dice, Dios solo te quiere limitar, no puedes comer de ningún árbol. Y cuando Eva lo corrige, dice, no, sí podemos comer de todo, solamente del árbol que produce muerte no podemos comer. Satanás dice, no vas a morir, yo lo hice ayer, yo me siento de maravilla, ¿no? Entonces, coman, engañado por la voz del enemigo, el ser humano comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hizo su primera transgresión. Y como vamos a ver más adelante, pecado es transgresión. Pecado es ir en contra del diseño de Dios. Pecado es salir fuera del marco de lo que produce vida. Y el ser humano empezó a sentir las consecuencias del pecado. Y lo primero que pasó es que el pecado produjo vergüenza. Se daban cuenta que estaban desnudos antes, pero sin vergüenza. Pero ahora sentían vergüenza. Comenzaron a esconderse el uno del otro, comenzaron a hacerse delantales, se cubrieron, se escondieron. Y cuando estaban haciendo eso, y hay un versículo en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Es un pasaje tremendo. Dios mismo caminó en el jardín. ¿Y por qué caminó Dios en el jardín? Porque quería estar con los humanos que había creado. Dios quiere estar contigo. Dios te hizo
porque quiso estar contigo. Dios te creó porque piensa que un mundo donde tú estés es mejor que un mundo donde tú no estés. Entonces Dios nos creó y Dios busca estar con nosotros. Pero aquí hay un problema. El pecado había entrado, el pecado nos había separado de Dios. Y cuando llegaba a Dios, ¿qué hubiera pasado el día antes? El día antes hubieran corrido hacia Dios, hubiera sido el mejor momento del día. Pero ahora con el pecado, juntamente con la culpa, la vergüenza, llega el temor. Y donde antes hubieran corrido hacia Dios, ahora se escondieron de Dios. Y es algo que sucede. Nuestro pecado. Hay cosas de nosotros que hace que a veces preferimos escondernos de Dios. A veces quisiéramos estar a distancia. A veces quisiéramos estar un poco en la oscuridad. Pero el problema es que Dios es vida. Y estar separado de Dios es estar separado de la fuente de la vida. Y Adán y Eva hicieron eso. Dios dice, comiste del árbol, y empieza todo eso donde Adán empieza a defenderse, es que fue la mujer dijo, es que fue la serpiente, no se hacen responsables. Y finalmente Dios los saca del jardín y Dios bloquea el camino al árbol de la vida, porque no se puede tener pecado y vida eterna. No se puede tener pecado y una relación con Dios. Y por eso Dios los sacó del jardín. Pero Dios no los sacó sin nada. Ellos tenían sus delantales, pero Dios los vistió apropiadamente. Dios los vistió de pieles. Y aquí tenemos escondido el primer sacrificio. Pero Dios los saca del jardín. Pero hay una cosa, Dios anhela estar en una relación con el ser humano. Lo vemos en el pasaje del jardín, porque cuando Dios caminó en el jardín y no vio a Adán y Eva, Dios dijo esas palabras: Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía su ubicación, Dios sabe dónde está cada átomo en el universo, sino fue la expresión de la pérdida de la relación. El dolor, ¿dónde estás? Adán y Eva se habían separado de Dios. Y Dios, para no contaminar su santidad, para no contaminar su pureza, tenía que poner al ser humano a distancia, aunque quería estar con él. Pero, de todos modos, Dios buscaba relacionarse con el ser humano y Dios reabrió el camino. Y es lo que vamos a ver. En la historia había personas que aprendieron cómo, a pesar del pecado, establecer una relación con Dios. Y es lo que algunas de las cosas que vamos a ver. En Génesis 5 habla de Enoc, y es en una lista de genealogías, de lista de nombres, y dice: Enoc caminó con Dios. Y después de un tiempo Dios se lo llevó. Enoc supo cómo caminar con Dios. Abraham fue amigo de Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Vamos a brincar muchos años, vamos a brincar al Nuevo Testamento, porque si vamos a platicar todo el Antiguo Testamento, pues no vamos a acabar. Pero en el Nuevo Testamento hay un pasaje. En Lucas capítulo 5, versículo 8, tenemos un encuentro entre Jesús y Pedro. Y Pedro experimenta lo que se conoce como la pesca milagrosa. Él sigue las palabras de Jesús. Escucha las palabras de Jesús cuando enseña. Y cuando Jesús termina de enseñar, dice: boga más adentro, echa las redes.
Y Pedro lo hace, tiene una pesca tremenda. Y ese lo revela, ese es Dios. Empieza a tener un vistazo de la gloria de Dios. En Lucas 5:8 dice, viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Tuvo la misma reacción que de alguna manera tuvieron Adán y Eva. Empezó a sentir culpa, empezó a sentir temor y dijo, Jesús, es mejor que te apartas de mí porque yo veo que tú eres santo, yo veo que tú eres Dios y me queda claro que yo no. Y por eso, aunque quisiera, no puedo estar contigo. Pero ahí lo tremendo son las palabras de Jesús. Jesús dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O, como dicen otros evangelios, sígueme y te haré pescador de hombres. Jesús estaba diciendo a Pedro, yo te conozco, ¿sí? Yo sé quién eres, yo conozco tus errores, pero yo sí quiero tenerte conmigo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede un Dios santo estar con un ser humano, con alguien como nosotros que hemos pecado? ¿Cómo puede un Dios puro recibirme a mí que me he contaminado sin que Dios mismo se contamina? Esas son algunas de las cosas que vamos a ver. En Isaías capítulo 6, versículo 5, tenemos algo similar. Isaías ve a Dios, ve a serafines que están diciendo, santo, 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 ve la gloria de Dios llenar el templo. Y él dice, ay de mí, yo soy un hombre de labios inmundos, yo he hablado cosas que no debería. Y vivo en un pueblo de labios inmundos. Y cuando él dice eso, un ángel agarra del altar, agarra un carbón encendido, toca sus labios y dice, ahora ese ha tocado tus labios y tu pecado ha sido perdonado. Tú ahora eres limpio. Y justo después Dios dice, ¿quién puedo enviar? ¿Quién va a dar un mensaje? Isaías, que momentos antes había dicho, ay de mí, no puedo estar aquí, voy a morir, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios lo había limpiado, Dios lo había calificado para estar en una relación con Él y para servirlo a Él. ¿Cómo lo limpió? Del altar. Vamos a ver cómo Jesús es el sacrificio perfecto, Jesús es el altar. Hablando del altar en el Antiguo Testamento, en Éxodo 29, 37, dice, por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificará y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocara el altar será santificado. En el Antiguo Testamento había las leyes de lo impuro y de lo puro, de lo santo y lo impuro. Y había leyes que si alguien tocara algo muerto quedara inmundo. Si alguien estaba cerca de un leproso quedara inmundo. Si alguien quedara cerca o fue tocado por una mujer con flujo de sangre quedara inmundo. Pero en medio de todas esas leyes de que lo contaminado contamina, en medio de eso había una excepción y ese fue el altar. El altar, lo que toca será limpio, porque el altar es como el jabón. Lo sucio, si toca otra cosa, ensucia a lo que no estaba sucio. Pero lo sucio, si toca jabón, el jabón no se ensucia, el jabón limpia lo que está sucio. Y ese es el altar, ese es Jesús. Y por eso Jesús no temió al leproso, no temió sea inmundo por el leproso, al contrario, extendió su mano, lo tocó y dijo, yo sí quiero, sea limpio. Y fue limpiado y fue sano. La mujer con flujo de sangre que tocó a Jesús no lo contaminó, sino que cuando lo tocó
fue limpiada, fue sanada. Y es igual, Jesús viene y Jesús se acerca y Jesús dice, yo quiero una relación contigo. Y no temas, tu pecado no me puede ensuciar a mí, sino al contrario, yo te puedo limpiar. Yo soy el altar, yo soy el sacrificio perfecto y yo te quiero cerca. Yo quiero que tú me sigas. Y ese es el comienzo, es una relación con Dios. Es una relación con un Dios personal que mostró que quería estar conmigo caminando en el jardín. Y que después lo mostró que cuando yo había cerrado el camino al jardín con mi pecado, Él vino a la tierra para reabrir el camino. ¿Sabes qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? El velo del templo se rascó de arriba hacia abajo. Dios lo rascó. ¿Sabes qué estaba bordado en esa cortina que separaba al lugar santísimo a la presencia de Dios? 2 querubines. Cuando Jesús murió, el camino al árbol de vida, el camino a Dios se abrió. Se rascó el velo y el camino ahora está abierto y podemos entrar. Y podemos participar del árbol de la vida. ¿Y qué es ese árbol de la vida? En 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna está en ¿qué? Está en tener una relación con Jesús. Ese finalmente es lo que salva. En el día del juicio, lo que va a determinar quién es salvo, quién es perdido, quién va a la salvación, quién va a la perdición. Son esas palabras, te conozco o no te conozco. Y ese no sé quién eres, Dios conoce a todos, tenemos una relación, ¿eres de los míos o no tenemos una relación? Y esa es la vida eterna. Jesús en Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que conocen a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, Jesucristo, el Hijo. El conocer a Jesús es la vida. Y Jesús vino y Jesús propuso una relación a nosotros. Así como el hombre propone matrimonio a la mujer, así Jesús vino y propuso una relación a nosotros. Y no lo hizo con globos, no con flores, no con anillo. Lo propuso dando su vida. El amor de Dios fue mostrado, como dice Romanos 5, que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Aún conociendo nuestra condición, Jesús dio su vida. ¿En qué murió Jesús? En un árbol, en una cruz, en un madero, porque la primera transgresión fue en un madero. Y la cruz tanto fue el árbol de muerte, donde Jesús tomó mi castigo, pero también el árbol de la vida, porque de la cruz, de su sacrificio, de su altar, ahora soy limpio y yo puedo estar con Dios. Y es una relación. Jesús tomó la iniciativa, bajó del cielo, entregó su vida, diciendo yo te amo y yo reabro el camino. Yo te doy la habilidad de nuevamente escoger. Pero tú tendrás que escoger. ¿Quieres la vida? ¿Quieres al Hijo de Dios? ¿Recibirás el sacrificio? ¿Decides vivir tu vida con Dios o decides tener tu propia ciencia del bien y del mal? Decía, yo sé cómo vivía la vida a mi manera. Lo hemos intentado antes en la humanidad. La humanidad lo está haciendo y no le está yendo bien. Pero Jesús vino, reabrió el camino hacia Dios. Jesús vino y dijo, no me importa que hayas hecho esas cosas, quiero que me sigas. Jesús vino con Mateo
el Leví, el recolector de impuestos para los romanos, que fue considerado traidor de su pueblo. Llegó con prostitutas, llegó con saqueo, con gente que era menospreciado, hay gente que sabía, yo no tengo posibilidad. Jesús dijo, yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en tu vida, yo quiero que tú me sigas. Y empezaron a seguir a Jesús, porque Jesús los amaba en la condición que estaba, pero su amor fue tan grande que no los dejaba como era. Empezaron a ser transformados. Y Jesús nos invita a estar con Él. Y estar con Él es seguirlo, es caminar con Él. Y cuando caminamos con Él, nuestras vidas son transformadas. La primera transformación sucede en un instante. En Juan dice todo lo que le recibieron. Todos los que recibieron a Jesús y todos los que dicen, Jesús, yo creo que tú eres alguien especial, yo creo que tú tienes vida, yo te quiero en mi vida. En ese momento se volvieron hijos de Dios. En ese momento naces de nuevo. En ese momento tu espíritu que habías recibido de Dios, pero que habías sido separado, que es la muerte, separación de Dios. En ese instante la conexión es restablecida. En ese momento comienzas una relación con Dios, no como esclavo, no como lejano, sino como hijo. Pero así como decir, sin el altar no es el final, sino el comienzo de una relación. Así él decía Jesús, no es el final de todo, es el principio de todo. Es el principio para caminar con Dios y ser transformado con Él. Jesús hace varias invitaciones. Él dice en Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús dice, coma de mí, beba y vas a crecer. Dios hace varias invitaciones. Si quieres, busca en la Biblia donde Jesús dice, ven. Uno es eso, si tienes sed, ven y beba. Otro es, sígueme y yo te haré eso, yo voy a transformar tu vida. En Juan capítulo 10, Jesús habla de que yo soy la puerta. Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y lo tengan en abundancia. Primero, Jesús es una puerta. Es la puerta a Dios. ¿Sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. El camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre, nadie va al cielo, si no es a través de Él. Pero al otro lado de la puerta, Jesús espera como el pastor y dice, ahora sígueme. Y vas a entrar, vas a salir y vas a hallar pastos. Vas a hallar una relación donde yo soy tu pastor. Y si tú me sigues, nada de lo que tú necesitas te hará falta. Jesús nos invita a esa relación. Una relación donde Él se vuelve una fuente en nuestra vida. Una relación donde podemos alimentarnos de Él y crecer. Y esa es la relación que Jesús ofrece. Lo comenzamos en el día que decimos, Jesús, yo te necesito, entra en mi vida, yo te doy mi vida. Pero es el comienzo. Y ahí empezamos a ser discípulos de Él. Ahí empezamos a seguirlo. Termino con eso. En Juan capítulo 1, Juan el Bautista estaba con uno de sus discípulos. Y cuando Jesús pasa en el 35, Juan dice, ese es el Cordero de Dios. Es quien yo dije que iba a venir. Y los discípulos lo escucharon y fueron tras Jesús. Y cuando Jesús voltea, dice, ¿qué quieren? Y aquí los discípulos hacen una pregunta que se me hace genial. Dicen, Rabí, que es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Sí?
¿Y qué dijo Jesús? Ven y ven. Y se quedaron con él. ¿Por qué? Eso fue una pregunta genial. Podrían haber hecho una pregunta teológica y hubieran tenido una respuesta. Pero esa pregunta era genial porque al saber dónde vivía Jesús, al saber dónde andaba Jesús, lo podrían encontrar todos los días. Y es una de las cosas que vamos a hablar en las siguientes clases. ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde anda Dios? Y dónde podemos encontrar más a Dios, porque eso transforma nuestra vida. Pero es una relación. Empieza cuando yo digo, sí, reconozco, sí, necesito y sí, recibo. Jesús vino y reabrió el camino. Jesús es el gran quiero estar contigo de Dios, aunque has fallado. Al principio Dios quiso estar con nosotros porque nos había creado. Y Jesús vino a pesar de que le habíamos dado la espalda, diciendo yo soy amor, yo te sigo amando. Y por eso te doy otra oportunidad. Yo muero en el madero, yo muero en la decisión mala que tú tomaste, yo tomo tu pecado y yo reabro el camino. Yo reabro el camino donde hay dos árboles y puedes escoger la vida o la muerte, una vida conmigo o sin mí. Escoge bien, escoge vida. Y tú y yo debemos tomar esa decisión. Yo espero que tú ya lo hayas tomado. Y si no, para el video en ese instante, mejor ve con Jesús y di que tú lo necesitas, que tú lo quieres recibir, que tú necesitas que Él te limpia y Él haga que tú nazcas de nuevo. Y cuando hayas hecho eso, comienza un caminar con Dios. Comienza un seguirle donde Él nos transforma, donde podemos caminar con Él. Si has empezado esa relación con Dios, te felicito. Y de eso se trata. Se trata de crecer en nuestra relación con Dios. Hemos comenzado, pero ahora sigue caminar con Dios. Y en las próximas clases vamos a ver dónde podemos encontrar a Dios, dónde podemos experimentarlo en una manera que somos transformados día a día. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que en diplomado.cciv, CCI Veracruz, ahí cciv.info, están los apuntes, ahí te puedes inscribir al programa si quieres graduarte, recibir el diploma. Son 12 clases, esa fue la primera. Mi nombre es Henry Gandersen, fue un placer estar con ustedes. Vamos a orar para terminar. Jesús, gracias que tú nos amaste tanto. Dios, tú nos amaste tanto que tú enviaste a tu Hijo. Y Jesús, tú nos amaste tanto que entregaste tu vida, pagando el precio por nuestras malas acciones, para que todo aquel que en ti cree, todo aquel que te reciba, no se pierda, pero tenga vida eterna. Y entendemos que esa vida eterna está en vivir contigo, en tener a ti nuestras vidas. Y Dios, hoy decimos queremos tenerte cerca. Gracias que lo que nos separaba nuestro pecado, tú proviste la solución. Tú proviste el altar que nos hace limpio. Tú moriste en la cruz y pagaste por nuestros pecados, para que ya nada nos separa de ti. Ayúdanos a caminar contigo, así como Enoc caminó contigo, para un día ser llevados contigo. Gracias por ese amor. Ayúdanos a ver dónde vives, dónde moras, y seguirte día a día, conocerte día a día, y cada día ser más como tú. Gracias, Jesús. Amén.
Muchas gracias. Espero que nos vemos en la próxima clase. Consulta los apuntes. Si quieres graduar el diplomado también, busca las tareas y complétalos y nos vemos en la próxima.